Brillaron más que cualquier estrella en la edad de oro de Hollywood, pero fuera de la pantalla se tambaleaban al borde del caos. Desde peleas en estudios legendarios hasta escándalos judiciales, sus vidas descontroladas dejaron un rastro de carreras rotas y reputaciones destrozadas. En esta serie, descubriremos la verdad cruda detrás de 20 íconos de la antigua Hollywood, cuyo drama en la vida real eclipsó incluso sus momentos más explosivos en pantalla. Abróchense el cinturón y no aparten la vista. Errol Flynn. Pocas estrellas encarnaron el encanto aventurero como Errol Flynn, pero detrás de esa sonrisa se encontraba un hombre impulsado por apetitos temerarios. Conocido por fiestas desenfrenadas y numerosos romances, el momento más infame de Flynn llegó en 1942 cuando fue acusado de violación estatutaria, un juicio explosivo que cautivó a la nación. Aunque, absuelto, el escándalo empañó su imagen, lo que llevó a los estudios a controlarlo y eliminarlo de los papeles principales por un tiempo. Fuera de la pantalla, Flynn era conocido por sus peleas borracho. Una vez golpeó a un vecino con una pistola por una disputa de estacionamiento. Los rumores decían que guardaba un alijo oculto de armas. ¿Verdadero o no? Eso añadió un aura peligrosa a su alrededor. Los directores toleraban a regañadientes su comportamiento, porque su atractivo en taquilla era innegable, pero su imprevisibilidad hacía que cada rodaje fuera una apuesta. En Trinidad, sus fiestas se volvieron tan escandalosas que las autoridades locales amenazaron con deportarlo. Al final, su salud también sufrió. Años de excesos lo dejaron luchando contra una enfermedad cardíaca y cirrosis. A finales de la década de 1950, la carrera de Flynn se había derrumbado. Los papeles principales se agotaron y estaba varado haciendo películas de bajo presupuesto, lejos de las brillantes luces de Hollywood. Murió a los 50 años de un ataque al corazón, dejando tras de sí un legado tan enredado como su cuchillo afilado. Mandíbula, amado en pantalla, temido fuera de ella, y finalmente, deshecho por sus propios apetitos. Robert Mitchum. Si Hollywood alguna vez tuvo un forajido residente, era Robert Mitchum. Con su apariencia ruda y su arrastre lacónico, Mitchum fue elegido como la encarnación del peligro. Pero en 1948, la vida imitó al arte cuando fue arrestado por posesión de marihuana. Sentenciado a 60 días en la cárcel, Mitchum pasó su tiempo leyendo poesía y conquistando a los guardias con su ingenio sarcástico, emergiendo aún más mítico. Los estudios se preocupaban. ¿Se podía confiar en este chico malo? Pero el público estaba enganchado. Y el escándalo solo alimentó su creciente poder estelar. Las peleas de Mitchum en el vestuario y su persistente negativa a seguir las reglas del estudio se volvieron legendarias. Una vez se retiró del set de Heaven Knows Mr. Allison por una disputa salarial, obligando a los productores a suplicar. Su reputación de ingobernable lo hacía tanto peligroso como irresistible. Los directores se le acercaban como si se tratara de una bomba de tiempo, inseguros de si entregaría una actuación brillante o implosionaría por completo. Sin embargo, su actitud intrépida dio a sus interpretaciones un filo que ningún actor atado por contrato podía igualar. A pesar del riesgo, la carrera de Mitchum nunca realmente sufrió. Su intensidad cruda continuó consiguiéndole papeles principales en las obras maestras del cine negro, como Out of the Pass. Aunque nunca se deshizo completamente de la etiqueta de rebelde, la convirtió en una marca, demostrando que a veces el mayor dolor de cabeza del estudio también podía ser su mayor activo. Marlon Brando. Cuando Marlon Brando irrumpió en la pantalla en Un tranvía llamado Deseo, Hollywood vio genialidad y amenaza. La actuación de método de Brando revolucionó el oficio, pero su vida fuera de la pantalla estuvo marcada por arrebatos explosivos, berrinches en el set y un desdén deliberado por la autoridad. Los directores temían sus cambios de humor. Un día ofrecía una actuación inquietantemente vulnerable. Al siguiente se negaba a presentarse, desapareciendo durante días entre rumores de peleas en bares en las calles de la ciudad de Nueva York. Su relación con el director Elia Kazan se fracturó completamente durante el rodaje de On the Waterfront. Brando ridiculizó públicamente las elecciones artísticas de Kazan, lo acusó de traición y casi abandona la película por completo. Ese mismo año, los paparazzi capturaron a Brando en una pelea fuera de un club nocturno en Manhattan. Una imagen que salió en los periódicos marcándolo como impredecible y peligroso. Los estudios rápidamente aprendieron que trabajar con Brando era una apuesta de alto riesgo. Tuvieron que otorgarle un control creativo sin precedentes para mantenerlo en el proyecto, alterando para siempre la dinámica de poder entre estrella y estudio. Mientras su individualidad transformó el panorama creativo de Hollywood, también limitó su carrera. Muchos productores optaron por talentos más fiables, y Brando pasó años luchando por recuperar los papeles que merecía. Para la década de 1970, Brando era un exiliado autoimpuesto, eligiendo islas remotas sobre alfombras rojas. Su legado sigue siendo complejo. Un artista pionero cuyo comportamiento tempestuoso tanto lo rompió como lo hizo. Richard Burton. La voz de Richard Burton podía derretir corazones o encender
temperamentos. Bebedor empedernido e intelecto feroz. La vida fuera de pantalla de Burton estuvo dominada por el alcoholismo y un matrimonio tempestuoso con Elizabeth Taylor. Su romance intermitente se desarrolló en los tabloides, pero fueron los violentos arrebatos de ira de Burton, destrozando vajillas, lanzando insultos, altercados físicos, lo que consolidó su reputación de imparable. En el set de Cleopatra, la apasionada aventura de Burton y Taylor descarriló las producciones, duplicando presupuestos y alargando los horarios. Burton una vez abandonó el set tras un desacuerdo con el director Joseph L. Mankiewicz, obligando a un cierre de una semana. Sus escenas públicas de celos, persiguiendo coches de paparazzi por las calles de Londres, lo hicieron tan notorio por el drama fuera de cámara como dentro. La inmersión de Burton en el exceso le pasó factura. Su voz se volvió ronca, su salud se deterioró, y los estudios empezaron a ser cautelosos al considerarlo para películas de alto presupuesto. Los papeles disminuyeron a cuentagotas, reservados solo para proyectos dispuestos a acomodar su caos personal. Sin embargo, cuando estaba sobrio, sus actuaciones conservaban un poder emocional crudo e incomparable por sus compañeros. En años posteriores, Burton buscó la sobriedad, pero el daño ya estaba hecho. La estrella que una vez fue segura en Hollywood se encontraba marginada, recordada tanto por sus impulsos destructivos como por su brillantez shakespeariana. John Barrymore. John Barrymore fue la definición misma de genio hecho tragedia. Aclamado como el gran perfil, su dominio shakespeariano en el escenario y su carisma en la pantalla grande eran legendarios, pero también lo era su insaciable sed de alcohol. Para los 1930, las actuaciones de Barrymore fueron eclipsadas por sus tropiezos matutinos, líneas arrastradas y frecuentes ausencias. Los estudios le asignaban arregladores para mantenerlo en camino, dándole leche de magnesia para evitar resacas y entrenando suplentes para cubrir sus ausencias. En el set de Svengali, Barrymore llegó tan ebrio que apenas podía mantenerse en pie, lo que llevó al director Tony Gulliver a filmar alrededor de sus tambaleos. Elecciones. Los tabloides alegremente contaban historias de Barrymore colapsando a mitad de escena o desmayándose en su camerino, ganándose apodos como el viejo marinero. Su creciente falta de fiabilidad llevó a los productores a cambiar su reparto a papeles más pequeños, froles, despojándolo de su estatus de protagonista. El hombre que una vez ganaba $5,000 a la semana se encontraba pidiendo trabajo en películas de serie B olvidables. Descorazonado por su propio declive, Barrymore cayó aún más en la adicción, su salud deteriorándose rápidamente. Cuando murió a los 60 años, el mundo lloró no solo a un actor, sino a una leyenda cautelar. Un hombre cuya brillantez era tan deslumbrante como su autodestrucción era inexorable. Sus últimos años nos recuerdan que incluso la estrella más brillante puede apagarse cuando la vida se sale de control. Mickey Rooney. Un dinamizador de tamaño reducido en pantalla. La vida fuera de cámara de Mickey Rooney fue un torbellino de extravagancia y autodestrucción. Para finales de la década de 1940, era la principal atracción de taquilla en Hollywood, pero detrás de la sonrisa juvenil se escondía un hombre impulsado por deudas, alcohol y traiciones. Rooney apostaba fortunas, acumulando millones de dólares en préstamos e impuestos impagos. En las fiestas, cruzaba la habitación con una copa en la mano, provocando por igual a amigos y extraños con retos de borrachos que a menudo terminaban en magulladuras o muebles rotos. Su recuento de matrimonios aumentó tan rápido como sus cuentas de bar problemáticas, 8 en total, y cada divorcio drenaba aún más sus recursos. Los ejecutivos de los estudios, que una vez hicieron lo imposible para mostrar su energía juvenil, se volvieron cautelosos. A mediados de los años 1950, el nombre de Rooney ya no garantizaba ventas de entradas. Los productores se mostraban reacios a financiar proyectos con él. En el set de musicales de bajo presupuesto, desaparecía durante horas, reaparecía con resaca y exigiendo reescrituras. Su feroz temperamento hacía que los vestuaristas y el equipo corrieran a esconderse, y una vez se marchó furioso de un plató, gritando obscenidades en la noche de Los Ángeles. Para los años 1960, Rooney había caído de ser un nombre conocido a una advertencia. Los papeles se agotaron y fue relegado a papeles menores y apariciones como invitado en televisión. No fue hasta décadas después, cuando escribió sus memorias y habló con franqueza de sus arrepentimientos, que la industria recordó a la estrella infantil que una vez celebraron, ahora humillado, atormentado por decisiones que descarrilaron una carrera que una vez fue estelar. Shota. James Dean. El talento explosivo de James Dean ardía demasiado para el horno de Hollywood. En el breve periodo entre 1955 y 1956, hizo 3 películas: Al este del Edén, Rebelde sin causa y Gigante. Pero su personalidad en la vida real era igualmente volátil. La necesidad de velocidad de Dean se manifestó en carreras clandestinas nocturnas en Mulholland Drive.
Presumía de superar 120 millas por hora y una vez sobrevivió a un accidente casi fatal que lo dejó con fracturas persistentes y una pierna mala. Los amigos recordaban su intensidad maníaca. Una noche, después de una discusión a gritos sobre el control creativo, rompió una botella contra un espejo del bar, cortándose la mano y esparciendo fragmentos de vidrio por el suelo. Su reputación por desaparecer en rodajes, arrancando en su amado Porsche Spyder para buscar emociones, enfurecieron a directores y productores. Cuando se saltó un ensayo para asistir a una pelea de boxeo clandestina, Warner Brothers amenazó con reemplazarlo. El accidente fatal, el 30 de septiembre de 1955, fue casi poético en su tragedia. El Porsche de Dean chocó en una intersección cerca de Paso Robles, California. Tenía apenas 24 años. En la muerte, su espíritu temerario se convirtió en leyenda, consolidándolo como el ícono de advertencia definitivo de la Edad Dorada. Si hubiera vivido, los estudios planeaban frenarlo, pero su breve destello de gloria nacido de la toma de riesgos desenfrenada dejó una marca indeleble en el corazón de Hollywood. Montgomery Clift. La mirada atormentada de Montgomery Clift definió la actuación en pantalla, pero fuera de cámara, los demonios lo acechaban sin descanso. Un accidente automovilístico de 1956 lo dejó marcado física y psicológicamente, su rostro alterado permanentemente, su confianza destrozada. Buscando escape, se sumergió en el alcohol y los medicamentos recetados, vagando por reuniones de Hollywood en una neblina. Era común que los colegas susurraran sobre sus manos temblorosas y habla arrastrada, y sus llegadas tardías a los rodajes desbarataban todas las agendas. En el set de juicio en Nuremberg, Clift era apenas reconocible. Las prótesis ocultaban su desfiguración, pero no podían esconder su enfoque inestable. Los directores filmaban meticulosamente alrededor de su impedimento, mientras los compañeros de reparto tenían que guiarlo a sus marcas. Los directores de estudio estaban divididos. El poder emotivo de Clift era inigualable, pero cada día con él conllevaba el riesgo de un colapso, o que no se presentara. Un incidente infame en Roma lo vio colapsar a mitad de escena, requiriendo que los paramédicos lo reanimaran antes de que pudiera reanudarse la filmación. A pesar de la agitación, Clift entregó algunas de sus mejores actuaciones a finales de la década de 1950. Sin embargo, para la década de 1960, los papeles disminuyeron. Su carrera, que prometía mucho, fue eclipsada por actores más jóvenes y más confiables. Estrellas. Clift murió en 1966, a los 45 años, dejando un legado ensombrecido por lo que podría haber sido si la adicción no hubiera robado su brillantez. Lee Marvin. La voz grave de Lee Marvin y su mandíbula robusta se adecuaban a su imagen de tipo duro en la pantalla. Pero fuera del set, era un barril de pólvora volátil. Un marine condecorado en la Segunda Guerra Mundial, Marvin trajo la ferocidad del campo de batalla a casa, participando en frecuentes peleas de bar y en supuestos altercados callejeros. Sus enfrentamientos alimentados por la cerveza lo llevaron a las crónicas policiales desde Los Ángeles hasta Nueva Orleans, ganándose la animosidad de los dueños de clubes y la seguridad del estudio por igual. Los productores caminaban con cautela a su alrededor. En Los 12 del patíbulo, Marvin insistió en duplicar su salario para tolerar las restricciones sobre el consumo de alcohol durante las filmaciones. Cuando no estaba filmando, llevaba su cuerpo al extremo, desafiando a sus compañeros de reparto a peleas a puño limpio que a veces los dejaban ensangrentados. Un accidente de dobles casi le costó un ojo. Sin embargo, Marvin se encogió de hombros ante la lesión, exigiendo que se repitiera la escena aún con un ojo bueno. Los estudios aceptaban las reglas de Marvin porque era una estrella de acción rentable. Cat Ballou le ganó un Oscar. Pero en la década de 1970, su reputación de incontrolable comenzó a afectar. Los directores contrataban a exmarines temperamentales para manejarlo en el set, y los presupuestos aumentaban para acomodar sus caprichos. Aunque nunca perdió papeles importantes, las últimas películas de Marvin carecían de su chispa anterior, su peligroso filo embotado por el mismo caos que una vez alimentó su leyenda, Orson Welles. Aunque fue celebrado como director, Orson Welles también era un intérprete magnético e igualmente tempestuoso. Su consumo de alcohol era infame. Bebía whisky durante las tomas, ocasionalmente arrastrando las líneas o olvidando las señales. En Ciudadano Kane, Welles exigió interminables reescrituras, filmando 50 tomas de algunas escenas solo para captar la sensación. Su temperamento mercurial llevó a reescrituras a medianoche garabateadas en cuadernos de hotel, dejando a los productores luchando por asegurar días adicionales de rodaje. El ego extravagante de Welles chocó con los ejecutivos del estudio. Después de que el cuarto mandamiento fue remontada sin su consentimiento, él denunció públicamente el producto final, desencadenando una disputa que llevó a RKO a ponerlo en la lista negra. Welles se aventuró en Europa, financiando sus propias películas con presupuestos mínimos, a menudo llegando a los lugares de filmación ebrio, empujando a los equipos a trabajar noches sin dormir. A pesar de su brillantez, Hollywood lo encontró demasiado indisciplinado. Las ofertas de los grandes estudios se agotaron. Welles
Pasó sus últimos años posteriores en trabajos de doblaje comercial y proyectos apasionados que raramente vieron la luz del día. Murió en 1985, dejando atrás una reputación tanto reverenciada como temida, un testimonio del precio del genio cuando no es controlado por la autodisciplina. Clark Gable. Clark Gable, el rey de Hollywood, era venerado en la pantalla, pero fuera de cámara disfrutaba del peligro. El amor de Gable por los coches rápidos y las apuestas de alto riesgo alimentó una reputación de vivir al límite. Una vez apostó el sueldo de una semana entera en una sola tirada de dados en un casino de Santa Mónica, ganando y apostando de nuevo, para obtener emociones aún mayores. A puertas cerradas, sus excesos con la bebida podían prolongarse durante días, durante los cuales desaparecía de las llamadas del estudio, obligando a los ejecutivos a retrasar rodajes enteros. En el set de motín a bordo, el temperamento explosivo de Gable estalló después de que un coprotagonista accidentalmente derramara café en su traje hecho a medida. Arrojó una silla a través de una ventana insonorizada, rompiendo el vidrio por todo el escenario y dejando al equipo corriendo para ponerse a cubierto. Se corrió la voz de que trabajar con Gable era como bailar con un barril de pólvora. En cualquier momento, una chispa podía desatar una explosión de furia. A pesar de su volatilidad, la atracción de Gable en taquilla seguía siendo inquebrantable. Los estudios aceptaban sus demandas. Remolques privados abastecidos con licor, choferes para paseos nocturnos, porque su presencia garantizaba teatros agotados. Sin embargo, el costo en su vida personal fue alto. Sus 4 matrimonios se desmoronaron bajo el peso de su infidelidad y comportamiento errático. A principios de la década de 1950, su salud comenzó a decaer. La misma imprudencia que lo hizo legendario también erosionó su bienestar. Cuando Gable murió de un ataque al corazón a los 59 años, Hollywood lloró a un titán, pero su legado quedó para siempre teñido por el caos que él mismo buscó. Mostró que incluso un rey podía ser deshecho por la emoción de perder el control. Wallace Beery. La potente voz y la imponente figura de Wallace Beery lo convertían en una presencia dominante en la pantalla, pero fuera de ella era una tormenta de violencia y excesos. Nacido en 1885, Beery alcanzó la fama en el cine mudo, pero sus mayores batallas se libraron detrás de la cámara. Los compañeros de reparto susurraban sobre noches en las que paseaba por los estudios, rugiendo amenazas ebrias a cualquiera que se cruzara en su camino. En 1932, durante el rodaje de La Isla del Tesoro, Beery se metió en una pelea violenta con un miembro del equipo que se negó a traer otra bebida desde su remolque. La pelea se extendió hasta el muelle, donde Beery, a pesar de su afable persona en la pantalla, lanzó un golpe que rompió costillas y casi hundió un pequeño bote. El personal de seguridad del estudio tuvo que escoltarlo fuera del lote, y el rodaje se detuvo durante 3 días. Sin embargo, su interpretación de Long John Silver se convirtió en uno de los mayores éxitos de Metro-Goldwyn-Mayer, y los ejecutivos lo atribuyeron al artístico temperamento. Las rabias de Beery eran alimentadas por el alcohol. Bebía constantemente, a menudo terminando una botella de whisky antes del almuerzo. Sus cambios de humor tensaban las relaciones. Los directores temían tener que apaciguarlo, y los vestuaristas temían el momento en que él veía su trabajo y lo declaraba inadecuado para un pirata del mar. Con el tiempo, los papeles se restringieron a personajes que coincidían con su imagen ruda, y los roles de protagonista femenina desaparecieron. A finales de los años 1930, su carrera se estancó a medida que el público se volcaba hacia opciones más nuevas y controladas. Estrellas. Cuando Beery murió en 1949, su obituario alabó sus logros cinematográficos, pero la leyenda de su furia descontrolada perduró. Sigue siendo un ejemplo aleccionador de cómo la ira descontrolada y la adicción pueden eclipsar incluso a los mayores talentos. Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Arbuckle fue una de las estrellas más brillantes del cine mudo, hasta un escándalo tan explosivo que casi lo destruyó. En 1921, Arbuckle fue acusado de homicidio involuntario en la trágica muerte de la actriz de comedia muda, Virginia Rapp. Los 3 juicios subsiguientes, enredados en una escabrosa cobertura sensacionalista, pintaron a Arbuckle como un fiestero descontrolado, cuyas fiestas descendían en la depravación. Aunque finalmente fue absuelto, el daño fue irreversible. Sus películas fueron prohibidas, y su nombre se convirtió en sinónimo del lado oscuro de Hollywood. Detrás de los titulares, la vida personal de Arbuckle se desmoronaba. Luchaba contra la depresión y el alcoholismo, atormentado por pesadillas de esa fatídica fiesta. Desesperado por trabajo, cambió su nombre y trató de dirigir bajo seudónimos, pero los rumores lo seguían a todas partes. Cuando intentó un regreso, en 1923, el público se burló de él y los cines se negaron a proyectar sus películas. Desconsolado, Arbuckle se hundió más en la bebida, a menudo tambaleándose en escenarios de comedia, solo para olvidar líneas o colapsar en mitad del ensayo. Sus últimos años los pasó en la oscuridad. Abrió un pequeño restaurante en la ciudad de Nueva York, donde los clientes lo reconocían solo por las grotescas caricaturas en su cartel. El 29 de junio,
de 1933, Arbuckle murió de un ataque al corazón a los 46 años, velado apenas del mundo que una vez lo adoró. El hombre que popularizó la comedia física slapstick ahora es recordado menos por sus innovaciones que por el escándalo que lo consumió. Un sobrio recordatorio de que incluso aquellos con el talento más brillante pueden ser deshechos por un solo momento de caos. W.C. Fields. La extraña persona cómica de W.C. Fields reflejaba su persona fuera de la pantalla. Un misántropo bebedor empedernido que despreciaba a los niños, perros y la autoridad. Fields almacenaba licor en todos los rincones de su casa y los sets de filmación, a menudo filmando escenas enteras con un frasco de whisky escondido en su traje. Su constante embriaguez lo llevó a pronunciar líneas arrastradas y olvidar las señales, forzando a los tramoyistas a sostenerlo entre tomas. En una ocasión, durante The Old-Fashioned Way, Fields llegó tan intoxicado que no podía mantenerse de pie. El director tuvo que filmarlo recostado en una chaise longue, usando ángulos de cámara para ocultar su incapacidad para caminar. Los compañeros de reparto aprendieron a improvisar. Cuando Fields perdía el conocimiento a mitad del diálogo, ellos improvisaban para avanzar las escenas. Sin embargo, su genio cómico brillaba entre la niebla, y el público adoraba su ingenio irreverente. Las relaciones personales de Fields sufrieron. Se divorció 2 veces en medio de rumores de abuso y arrebatos públicos de borrachera. Los jefes del estudio toleraban su caos porque sus películas, como It's a Gift, eran éxitos de taquilla. Pero a finales de los años 1930, su salud se deterioró. La cirrosis y las úlceras lo aquejaban mientras seguía levantando un vaso hacia su propia desaparición. Cuando Fields murió de insuficiencia renal en 1946, Hollywood perdió a uno de sus talentos más poco convencionales. Su vida, en partes iguales comedia y calamidad, demostró que el genio a menudo va de la mano con la autodestrucción. James Cagney. La energía electrizante de James Cagney iluminaba la pantalla grande. Sin embargo, detrás de escena, era tan impredecible como cualquier gángster que interpretaba. Conocido por su temperamento explosivo, Cagney una vez salió furioso del set de Public Enemy, cuando una pistola de utilería se atascó, enfurecido porque el percance amenazaba su actuación sin interrupciones. Agarró la cámara él mismo y filmó la escena, improvisando líneas hasta que el equipo capituló. Sus enfrentamientos con el jefe del estudio Jack Warner se volvieron legendarios. Cagney se negó a estar atado por los estrictos contratos de la época. Organizó una huelga en 1935, desafiando el control del sistema de estudios sobre los actores. Siguieron meses de batallas legales antes de que asegurara un contrato más favorable, sentando un precedente para la autonomía de los artistas. Durante este periodo, bebía mucho, buscando refugio en bares clandestinos y juegos de póker subterráneos, donde a menudo estallaban peleas. A principios de la década de 1940, la reputación de Cagney por insubordinación lo hacía tanto temido como admirado. Los directores dudaban en contratarlo sin garantías de que se comportaría, pero sus ardientes actuaciones en Yankee Doodle Dandy y White Heat le valieron un Oscar y una aclamación eterna. Finalmente, Cagney aprendió a canalizar su intensidad en su oficio en lugar de en el conflicto. Se retiró pacíficamente en la década de 1960, viviendo tranquilamente hasta su muerte a los 86 años. Aunque su lado salvaje amenazaba con consumirlo, la voluntad de Cagney de moldear su propio destino aseguró que siguiera siendo una de las leyendas más inolvidables de Hollywood. Tyrone Power. Tyrone Power fue el galán romántico de Hollywood. Sin embargo, bajo su exterior elegante latía una inclinación por una vida desenfrenada. Un jugador apasionado, Power perdió fortunas en salas de baccarat en París y clandestinas salas de póker en Los Ángeles. Su estado de ánimo en el set podía cambiar tan rápido como las cartas que repartía. Los directores recordaban días en los que Power se marchaba enfadado para recuperarse de una mala racha, desapareciendo durante horas antes de reaparecer para ofrecer una interpretación impecable, como si la emoción de las apuestas de alto riesgo alimentara su magnetismo en pantalla. Fuera de cámara, el romance desenfrenado de Power era legendario. Mantuvo apasionados romances tanto con compañeras de reparto como con socialites, dejando rastros de compromisos rotos y reputaciones destrozadas. Los jefes de estudio, desesperados por proteger su inversión, empleaban chaperones y estrictos toques de queda para viajar, pero Power eludía cada regla, una vez escapando a una isla privada para estar con una heredera, solo para regresar con una bolsa de lona llena de dinero en efectivo y rumores susurrados de un juego de cartas clandestino que pagó 6 cifras. A pesar del caos, su carrera prosperó durante la década de 1940. Películas como El Cisne Negro y Sangre y Arena consolidaron su estatus como realeza de la taquilla. Sin embargo, a principios de la década de 1950, el costo de su estilo de vida se hizo evidente. Problemas de salud, úlceras, fatiga crónica y la tensión emocional de los escándalos públicos comenzaron a erosionar su fiabilidad. Los estudios empezaron a desconfiar de sus ausencias y cancelaciones de último minuto.
relegándolo a menos papeles principales y presupuestos más bajos. La repentina muerte de Power a los 44 de un ataque al corazón hizo temblar a Hollywood. Sus colegas lamentaron al hombre que podía conquistar cualquier papel, pero que fue superado por su apetito por el riesgo. Hoy, su legado es agridulce, un recordatorio de que incluso la estrella más brillante puede ser derribada por un corazón inquieto y una baraja de cartas. Humphrey Bogart. El aura de tipo duro de Humphrey Bogart en pantalla ocultaba a un hombre que vivía peligrosamente fuera de ella. Un bebedor empedernido, Bogart era conocido por frecuentar bares clandestinos donde se hacía notar, copa en mano, desafiando a cualquiera a confrontarlo. Abundan las historias de peleas a puñetazos en bares mal iluminados. Una pelea notoria terminó con Bogart y un actor rival intercambiando golpes hasta que ambos fueron llevados por la policía. Magullados, pero no derrotados. La vida privada de Bogart fue igualmente turbulenta. Sus 2 primeros matrimonios se disolvieron en medio de acusaciones de infidelidad y discusiones violentas. Los compañeros de reparto lo describieron irrumpiendo en las habitaciones de hotel sin previo aviso, enfurecido por los coqueteos en el set. Durante el rodaje de La Reina de África, supuestamente amenazó a un camarógrafo que se atrevió a ajustar la cámara sin permiso, aplastando al hombre contra la cubierta hasta que los miembros de la tripulación intervinieron. Warner Brothers toleró sus arrebatos porque su nombre garantizaba entradas agotadas. Cines. Películas como Casablanca y El Halcón Maltés aprovecharon su personalidad audaz, desdibujando la línea entre el personaje y el actor. Sin embargo, a finales de la década de 1950, la salud de Bogart comenzó a decaer bajo el peso del estrés constante y el tabaquismo excesivo. Fumaba en cadena 4,000 cigarrillos al mes. Los papeles se volvieron más escasos, ya que los productores se preocupaban por su fiabilidad y las crecientes facturas médicas en el set. Bogart murió a los 57 años de cáncer de esófago, una víctima del mismo bravado que impulsó su leyenda. Su carrera sigue siendo un testimonio del peligroso atractivo de vivir al límite y el peaje trágico que puede cobrar incluso en las estrellas más grandes. Jack Palance. Jack Palance presentaba una figura imponente, tanto en pantalla como fuera de ella. Su interpretación de villanos fue influenciada por puños reales. Palance boxeó profesionalmente en su juventud y nunca olvidó cómo lanzar un golpe. En los estudios, se le temía por poner a prueba a los recién llegados, supuestamente desafiando a un grupo de actores novatos a un combate desarmado después de escucharles burlarse de su acento. La seguridad intervino cuando Palance acorraló a un hombre contra la pared, exigiendo una disculpa. El amor de Palance por el peligro se extendía a las acrobacias dramáticas. Durante Shane, insistió en realizar sus propias caídas de caballo, que condujeron a costillas rotas y una clavícula fracturada que detuvieron la producción durante semanas. Su negativa a usar dobles de riesgo le ganó el respeto de los equipos, pero también una reputación como un perfeccionista intransigente que soportaría un dolor insoportable en lugar de ceder. Fuera del set, Palance era un adicto a la adrenalina. Corría motocicletas por las colinas de Hollywood y una vez participó en una carrera nocturna contra el Corvette de un amigo, casi saliéndose de un acantilado cuando fallaron los frenos. Su pasión imprudente le ganó el cariño de algunos, pero los estudios se preocupaban por asegurar su próxima película. A pesar de los riesgos, la intensidad de Palance se tradujo en actuaciones inolvidables en City Slickers y Shane, lo que le valió 2 nominaciones al premio de la Academia. Sin embargo, al envejecer, los accidentes se acumularon y los papeles disminuyeron. Las productoras comenzaron a escribir personajes con salidas tempranas para minimizar su tiempo en pantalla, un reconocimiento sutil de que el mayor peligro de Palance a veces era él mismo. Steve McQueen. Conocido como el rey del estilo, la vida fuera de la pantalla de Steve McQueen no era menos emocionante que sus hazañas cinematográficas. Un exinfante de marina, con gusto por la velocidad, McQueen coleccionaba motocicletas y autos deportivos, personalizándolos para carreras callejeras ilegales a lo largo de Mulholland Drive. Sus travesuras por la necesidad de velocidad lo llevaron a la cárcel 2 veces. Una vez por conducción temeraria, después de un choque de 3 coches que casi se lleva la vida de un peatón. Se encogió de hombros ante el incidente con una sonrisa, comentando: "El ganador nunca se detiene a echar un vistazo". El temperamento volátil de McQueen hacía que las colaboraciones fueran tensas. Los directores recuerdan que se marchó del set de Bullet después de un enfrentamiento sobre la secuenciación de acrobacias, forzándolos a volver a contratar a Doug Madsen como un doble de cuerpo en el último minuto. Su inclinación por llevar al límite llevó a lesiones en el set, una costilla rota durante La Gran Evasión y un hombro dislocado al filmar El Cazador. Se negó a descansar hasta que las cámaras volvieran a rodar. Su estilo de vida arriesgado pasó factura. Dolor de espalda crónico, adicción a los analgésicos y una reputación que hizo que las aseguradoras exigieran primas más altas. Sin embargo, el magnetismo crudo de McQueen llenó los cines. The Thomas Crown Affair y Le Mans se convirtieron en referentes del cine de los años 70.
En una irónica vuelta del destino, su amor por las carreras contribuyó a problemas de salud que llevaron a su prematura muerte por cáncer a los 50 años. El legado de McQueen perdura como el arte, arquetipo del rebelde intrépido. Una estrella que vivió y a veces murió por sus propias reglas, demostrando que el verdadero estilo a menudo coquetea con la catástrofe. Anthony Quinn. El nombre de Anthony Quinn evoca interpretaciones apasionadas de amantes condenados y guerreros feroces. Pero su personalidad, fuera de cámara, también podría ser igualmente tempestuosa. Un hombre de cambios de humor volátiles, Quinn oscilaba entre la tierna devoción y la ira explosiva. Su primer matrimonio terminó después de una confrontación violenta. Quinn, celoso por un desaire percibido por su esposa, lanzó muebles en su apartamento de Nueva York, haciendo que una lámpara atravesara una ventana. En el set, su intensidad se manifestaba en confrontaciones dramáticas. Mientras filmaba Viva Zapata, Quinn exigió tiempo adicional de ensayo para una escena clave, reprendiendo al director y a los coprotagonistas en una diatriba que duró horas. Los equipos caminaban de puntillas alrededor de él hasta que finalmente se calmaba y ofrecía una actuación ganadora de premios. Su emoción cruda y sin filtrar le valió 2 Oscars, pero a costa de relaciones tensas y presupuestos que se disparaban cuando las producciones necesitaban días extra para acomodar sus caprichos. El amor de Quinn por el riesgo se extendía a su vida personal. Una vez contrató a un domador de leones para llevar un león vivo a una fiesta en Hollywood, soltando al animal para una emocionante sesión de fotos que hizo que los invitados corrieran. Aunque el truco no resultó en lesiones, los estudios tomaron nota. La imaginación de Quinn a veces rozaba lo peligroso. A medida que Quinn envejecía, aprendió a controlar sus impulsos, centrándose en la pintura y la escultura, salidas para su creatividad que no representaban una amenaza para los demás. Murió pacíficamente a los 86 años, recordado tanto por su genio artístico como por el espíritu feroz que, descontrolado, podía arder demasiado. Estos fueron los 20 actores más peligrosos del antiguo Hollywood, cuyas pasiones desenfrenadas y temperamentos explosivos dejaron marcas indelebles en la gran pantalla. Sí, en muchos casos, sus propias vidas. Sus historias son recordatorios inquietantes de que el genio y la autodestrucción a menudo van de la mano.